Gabriel, Gustavo, Gustavo. Gustavo, estuvimos hablando el otro día, un sociólogo. Que vos no estuviste, Sí, Juan, pero creo que te pasé la charla o si no te la paso. bueno, Gustavo mencionaba el tema de las pymes y yo le corregí y le digo, no, hoy en día, hoy junio del 2020, hay prácticamente un 65% de las pymes cerradas y las pymes son la principal fuente de trabajo del país, o sea, la fuente de manufactura más grande que hay en el país. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Y la verdad, si llegamos a encontrar agua al final del camino, va a ser un milagro. Esa es Sí. la primera Mirá, chance que veo. yo ayer hablaba, ¿viste? Con gente y le decía que, a ver, creo que uno de los caminos que podemos llegar a tomar, que es una vieja receta, ¿no? Pero yo hacía alusión a que cuando mi abuelo, por ejemplo, bajó del barco en Italia, se fue a vivir a la casa del primo, ¿viste? Y empezó a trabajar en, en lo que el primo le ofreció trabajar, o sea, sin estar, creo que lo hablábamos con vos, Juan, el tema sin estar, el cooperativismo instalado como figura legal, se Sí, trabajaba demasiado en ese cooperativismo. Y creo que una de las posibles salidas para blanquear todo el trabajo negro que hay, todo lo que va sucediendo, tiene que ver con eso por ahí, ¿no? Que el cooperativismo nos puede, junto con las pymes, sacar adelante, ¿no? O sea, sí. encontrar un rumbo entre las dos cosas. Es lo que yo entendería como que, ahí va entrando Patri, que estaría bueno. Es que también creo que por ahí también creo que vamos a volver a la cultura del agro. La gente se va a abocar más a la huerta orgánica, a la huerta en casa. Eso también va a generar también una conexión dentro de la misma sociedad que le va a cambiar Sí, y van a volver a entender el término de la comunidad, porque como vos decías, los primeros inmigrantes acá que vinieron de Europa tras la guerra, no es que se hicieron ricos porque plantaron un campo y les fue bien en ese campo, sino porque aprendieron a compartir con el que estaba al lado, con el que estaba Exacto. más allá. Por eso te Habían digo, venido. no estaba la figura de la cooperativa como legal, pero en cierta manera se trabajaba el cooperativismo. Y dicho sea de sí. paso, preguntarle a Facundo que estoy en macetas plantando lo que es algunas No, cosas de la tierra, ¿no? hay Se que va tener en sumando más cuenta gente. que, tengamos en cuenta lo siguiente, hay un nuevo paradigma de vida que cambió. O Sí, sea, totalmente. este O virus, debería haberlo. La pandemia nos tendría que llevar, como hablábamos el viernes pasado, Facu, con el sociólogo, llevarnos a pensar y a meditar qué es lo que estamos haciendo mal. Y a colación de lo que dice Juancito también, ¿no? El tema de qué hacemos con la basura, que la otra vez yo tuve hace como 15, 20 días una charla con Luis Lehmann, que en la gestión anterior se había encargado de todo lo que son los basurales a cielo abierto, y, él tiene un libro de economía circular, y anoche estaba viendo otro video de economía circular, y tiene que ver también un poquito con la idea del cooperativismo, ¿no? O sea, cómo pequeñas cosas y el viejo conocido trabajo en línea, ¿no? Producción en línea de Henry Ford, ¿no? Es decir, sí, Facundo hace una parte de la producción, Juan hace la otra y yo termino de hacerlo el producto manufacturado. ¿Qué es lo que ahora está pasando en Argentina? Me corregime vos, Facu, que eso es una palabra indicada, porque no, soy licenciado. Se le lo está que llevando la noto, materia prima de acá, se hace en Europa y nos vuelve a nosotros como productos manufacturados 10 veces más pero caros de lo que lo haríamos acá, ¿no? Seba, Pero eso es desde el siglo pasado pasa. Bueno, eso lo sí. tenemos desde prácticamente de la colonia, o sea, hace poco Bueno, fue el Claro, 25 de mayo esa fue una de las era- causas para que nos quisimos independizar. entiendo que sos Patri sí, porque no te estamos viendo, pero sí, sos vos, No. Patri, ¿no? Sí, sí, soy yo. Ahí está, ahí va. eso, bueno, es algo que lo Esa fue venimos, una de las causas de la Revolución de Mayo. Bien, bien. Mm. exacto, exacto, Ujú. estamos en el siglo ya XXI y Seguimos seguimos igual. padeciendo lo mismo. O Mm. sea, con respecto a ahondar un poco más en la respuesta que le estaba dando a Graciela, lo que noto también que vamos a tener mucho mercado de trueque, ¿sí? Que ese padecimiento ya Mm. o sea, padecimiento no, Sí, sí, esa actividad estuvo en el año 2002, post crisis del 2001, sí, sí, sí. en el cual cada uno, no sé, yo sabía hacer, qué sé yo, bolitas de tenis, bueno, iba y hacía trueque, o sea, dejaba la bolita de tenis y me daban
no sé, moneda local o moneda ficticia para que yo pueda ir y a comprarle a Juan, qué sé yo, lechuga. Bueno, Entonces iba hoy escuché un comentario en la radio que en el conurbano los negocios chinos, como no tienen moneda para devolver, monedas metálicas, lo que están haciendo es una especie de vale con un código de barra con el cual vos después tenés que volver a comprar ese lugar y con ese código te reconocen el vuelto, digamos. Bien. O En la lo que época, te en moneda, ¿no? en la Que época no te lo dieron. que Facundo hablaba y lo que vos decís, Patri, había empresas que se dedicaban a eso. Yo trabajaba en una imprenta en ese entonces y Sí. nosotros le fabricábamos, le imprimíamos los cheques, ¿no? Digamos, los supuestos cheques de cambio que eran como un billete, o sea, se vendían las servicios. famosas cuasimonedas. Claro, Las sí, famosas cuasimonedas. sí. Y creo que vamos rumbo a eso y No rumbo podemos ir rumbo a eso. a un mercado laboral freelance. O sea, a distancia, como lo estamos haciendo nosotros esta reunión, va a haber miles de reuniones, miles de gestiones y miles de trámites que vamos a hacer a través de una cámara, porque es lo que más o menos la pandemia vino a imponer también esto, ¿no? O sea, un nuevo paradigma de negocio, que ya venía funcionando y creo que aprovechando la cuarentena se está probando si funciona en economía mundial, y si funciona ya no hay vuelta atrás, muchachos. Esto es como todo siempre sucede, las cosas suben y nunca retraen, nunca van para atrás. Bajó el dólar, pero siguen subiendo. Ahora te voy a cortar yo. No, dale, ahora adelante. No es que se está probando, esto se sabe. A ver, el tema del trabajo freelance se usa porque primero está desregulado, o sea, no hay nadie que lo pueda controlar, o sea que al ser desregulado nadie te puede decir cuánto te voy a pagar y si te estoy pagando bien o te estoy pagando mal. Por eso se va al máximo el tiempo que tenemos para poder exprimir a la gente en ese tipo de trabajos y bueno, inclusive antes de la pandemia hubo denuncias contra estas pirámides del dinero que habían en todos lados. Y también en cuanto a los cheques, también sabemos que es una modalidad que es ilegal. Yo vengo de trabajar en el supermercadismo mucho tiempo y Jumbo fue uno de los denunciados cuando hacían los Jumbo Check, si no me equivoco. Tal cual, tal cual. Bueno, la criptomoneda, si querés hablar un poquito de criptomonedas, también tiene que ver con esto, ¿no? Con respecto al tema de la emisión de cuasimonedas, que fue un hecho que ocurrió en el año 98 en Argentina, que ya venía, digamos, presagiando lo que iba a ocurrir en el 2001, hoy por hoy no podemos emitir cuasimonedas, por más que varias gobernaciones en el interior del país están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen pesos para poder pagarle a los empleados y para que generar un consumo en la zona. ¿Por qué? Porque estamos regulados por el FMI. El Fondo Monetario, una de las pautas, cuando hizo el desembolso muy grande de 40.000 millones de dólares, una cláusula a la letra chica fue no emisión de cuasimonedas. ¿Sí? Mantenete con el peso, quédate con el peso y veremos más adelante qué es lo que pasa. Como todos sabemos, quien pone la plata es el que pone las condiciones, las reglas de juego, y tenemos que jugar a las reglas de juego que nos han adaptado. Esa la verdad que, bueno, por esos motivos dejamos de ser independientes para pasar a ser dependientes. Esa es la cruel realidad de todo. No sé, o sea que libertad financiera y económica no tenemos. No, libertad financiera tenés, ¿sí? Porque si no, no podrías emitir títulos de deuda, no podrías emitir, no habría un mercado de valores. ¿Sí? Lo que sí, no tenemos una libertad económica. O sea, estamos condicionados por ciertas cosas. Sí, lo que pasaría con cualquiera de nosotros si de pronto yo voy a tu casa, Seba, y te digo, bueno, se está cayendo tu casa, y bueno, pongo, no sé, 100 pesos en tu casa y a partir de ahora no quiero que comas más, polenta, empecé a comer arroz. Claro, y vos me decís, flaco, pero tengo un cañaveral de maíz ahí atrás en casa para cosecharlo, y te digo, no, vos comés arroz. No quiero que comas más. Exacto. No sé si coincidís conmigo, Juan, o alguien quiere opinar algo más. Sí. Aparte,
Hablar aparte de... tranquilos, Somos pocos y tenemos que aprovechar. ¿Terminaste de explicar lo de las millas marinas? No, yo lo que quería explicar, bueno, de las millas marinas te interesó, Patricia. Sí. Bueno, mirá, los chilenos hicieron el gobierno, no, los militares chilenos estuvieron en el estrecho de Magallanes, ¿no, Facu? Si no, Sí. no recuerdo mal, creo Sí. en el estrecho de Magallanes, haciendo un informe de cómo entraban los buques, ¿no? Que había 30 flotas solamente chinas. De hecho, Sí. decían que no teníamos la capacidad armamentística para repeler esas cosas, ni aún con lo que compramos últimamente podemos llegar a expulsarlos. Ahora, dice que a la noche, cuando se apaga la luz, amén de que cruzan los 200 millas porque no hay nadie que los pare, son hoteles. Vos ves en el océano y es un hotel. Y se vienen a llevar Directamente nuestros... te corrijo, ves una ciudad. Una ciudad, por sí, todas las luces. exacto. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el barco, para que llamar la atención del pez, alumbra al mar. Claro. Entonces de esa forma el pez, al ver luz, piensa que es de día y sale a comer. Porque había sido que los mamíferos, o sea, en este caso los peces, cuando ven luz, suben un poco más, se acercan un poco a la superficie para poder obtener su alimento, que es el krill. Entonces, una de las ventajas que tenemos en el mar argentino es que es un mar que está muy poblado de krill, entonces por eso tenemos una gran fauna marina. Y la idea puntual de que se había expuesto en la ONU, que fue aprobado esta semana, es extender las 200 millas marinas, sino pasarlas a 400 millas, a 500 millas marinas, es correcto. A 500, sí. Ahí entramos en un problema con las Malvinas. Exactamente, con las Malvinas y las Georgias del Sur. Y recordemos que ese territorio, por más que sea argentino, se lo estamos prestando a los ingleses, pero en realidad ellos lo tienen ahí. Lo usurparon de mal modo, y bueno, es un litigio que va a durar hasta la eternidad, por lo menos. Lamentablemente sí. Apoyo lo que menciona Sebastián, es que hoy no tenemos un plan armamentístico para poder repeler y expulsar a estos piratas chinos que vienen a consumir patrimonio argentino. Y no solo también, eso, lo manufacturan en los mismos barcos. Al margen que también están subvencionados por el mismo país, o sea, el mismo país que emite, que expulsa a estos piratas, lo está subvencionando para que vayan lo más lejos posible de su continente y de su tierra, así puede pescar con total libertad. Hay un dato no menor, Facu, un dato no menor. ¿Cómo vas a repeler a un ejército, ponele, por así decirlo, a un país que tiene un ejército dentro de tu propio territorio? Ahí entramos en otro problema. Ahí estamos en otro tema. Que enseguida nos tirarían desde acá adentro a nosotros mismos. Estamos en un problema grave con este tema de China. Y sí, a lo que yo iba es al tema de que tenemos tantos recursos naturales, como siempre digo, siempre estamos mirando para otro lado porque lamentablemente, como le dice Facu, los personajes que nos están administrando como país, ahora, antes, después, o que, no sé, vamos a darle crédito a los que están ahora, ¿no? Porque hace 6 meses que están, y encima en medio de una marea, digamos, en algo que nunca nos hubiésemos imaginado que iba a suceder, ¿sí? Vamos a darle un changüín, que pueden estar un poco perdidos ahora porque no saben por dónde arrancar, porque ya arrancaste -10 y encima estás encarando un problema a escala mundial. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pero siempre, bendito país nuestro, tenemos de todo. El problema es que hay un par de leyes de minería que había que sacarlas y que están hechas desde el año 94, donde nosotros no solo le permitimos que las empresas extranjeras y no nacionales se lleven los recursos naturales y encima le pagamos para que se los lleven. Porque eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. Entonces, no hay nadie que haya hecho. Bueno, muchachos, paremos la pelota. En línea con lo que decía Paco y con lo que veníamos hablando recién, ¿cómo que se llama? Tenemos un problema. Nosotros creo que somos los inventores de la palabra zona de confort. Quedamos muy pegados después de la dictadura con el no te metas.
Y no es que la gente está acá porque cayó, como decían en ese momento, escombro de baldío, nadie está ahí, pero nadie sabe por qué está. Acá se le abrió la puerta a toda esa gente. Yo era muy pibe, iba a cargar papas en la mañana en una zona de cerros en Mendoza con un camión, íbamos 4 o 5 de la mañana, y cuando llegábamos nosotros a donde estaba la plantación de papas, había una neblina que no te dejaba ver más allá de la trompa del camión. 5 de la mañana nosotros teníamos 20 familias bolivianas levantando las papas. Y el camionero que iba conmigo me decía, ¿sabes una cosa? Si caía una gota, nosotros no salimos a trabajar. Y tenemos ese problema. Lo nuestro es un problema cultural. Es cierto. Le podemos buscar la vuelta por todos lados, le vamos a dar la posibilidad a 50.000 políticos, pero no vamos a encontrar un cambio mientras no haya alguien que trabaje la educación, trabaje la cultura y vuelva a la cultura del trabajo, que es la más importante. Facu, yo creo que vuelve la charla del viernes pasado, ¿no? Que todos hicimos pie en eso, en la educación, en la cultura, pero la educación de casa, ¿no? Desde casa, de la que mamamos en casa. Esa es la que está fallando, esa es la que falla de la educación primaria. La educación primaria es la que falla, y como apoyo en la palabra de Juan, que dice la zona de confort, uno como padre muchas veces tiene otro tipo de labores, líos en la calle, etcétera, y llega a la casa y yo denoto que estamos todos muy en la zona de confort y decimos, bueno, está bien, no me vengan con lío, o sea, los chicos lo dejamos para otro lado, preferimos que lo eduque una televisión, y no le prestamos atención. Eso es lo que está fallando, y eso es lo que estamos generando, o sea, estamos criando a generaciones futuras. O sea, si nosotros, como padres o madres o tutores, etcétera, no bajamos un lineamiento a los que vienen con nosotros, ya estamos pifiándola muy mal digamos, a futuro, y el futuro que veo va a ser más oscuro que antes. Sin hablar de que la tecnología es una herramienta fantástica, porque de hecho, miren, estamos todos acá hablando nosotros, una biblioteca que jamás nosotros en nuestra infancia lo hubiésemos tenido, pero hoy la tenemos. El tema es cómo usamos esta tecnología. El tema también es que no hay acceso, no todo el mundo tiene el acceso a esta tecnología. Concuerdo con Patricia, Porque, por ejemplo, en nuestro caso nosotros estamos dando teleasistencia a distancia, y muchos papás, para poder hacer las actividades de kinesiología, de terapia ocupacional, muchos papás, los que realmente están comprometidos, cargan datos al celular para poder acceder a la tecnología. No todo el mundo tiene acceso. Eso es lamentable, ¿no? Como otros no pueden acceder y directamente no pueden hacer su tratamiento. Sí, Entonces, cuando se hablaba o sea, todo el mundo habla de equidad, de igualdad, de más o menos nivelar la sociedad, y nos damos cuenta que es todo un verso increíble, porque en el Chaco tenés una provincia totalmente pobre y desnutrida, y no tenés agua corriente ni cloaca. Pero, Seba, no es necesario irte al Chaco. No, bueno, sí, está bien, Facu, pero te digo... Al suburbio de Capital Federal, y no te digo caminar más de... No, mirá, vamos a hacerla fácil, y algo que yo conozco, y surgió ahora un despelote terrible en el AMBA, el Barrio Azul. El Barrio Azul yo lo conozco hace 20 años, y hace 20 años que tiene la misma problemática. ¿Me entendés? Entonces, yo lo he caminado, me he bajado un remis ahí para ir a visitar a un conocido que tenía ahí adentro, y de repente casi me roban. Una vuelta fui en bici, y porque soy un tipo de calle, pude salvar mi bicicleta en ese momento. Yo tenía 15 años, que te estoy hablando, ¿no? Entonces vos decís, uno cuando es chico, por cuestiones de jugar a la pelota o esto, vas recorriendo, los que tuvimos la suerte de hacerlo, lo que es los barrios, ¿no entendés? Y los volvés a repetir, y tenés generaciones que, si no es el padre, es el hijo el que está en la misma esquina. ¿Me entendés? Sí. Y entonces ahí estamos en lo mismo de siempre, en un tema cultural. Y lograr eso es lograr los accesos que decía Patricia, ¿no? Lograr que el acceso de lo equiparar, por lo menos en la educación, equiparemos la educación.
yo siempre hablo de Finlandia, ¿sí? Que era la educación que tuviste vos, Facu, Juan, no sé qué edad tendrá Patricia, pero me imagino que más o menos la misma, y el Galaxy más o menos también la misma, creo que los 5 que estamos acá tenemos más o menos la misma edad, un poquito más, un poquito menos, pero nosotros estudiábamos el hijo del abogado, el hijo del médico y el hijo del chofer de colectivo como era mi papá, ¿me entendés? Que si bien tenía un colectivo, era, digamos, del empresario de los colectivos, era un chofer de colectivo mi papá, ¿me entendés? Y la realidad es que era un laburante y se la pasó la vida laburando y yo tenía la misma oportunidad que el hijo del médico. Claro. ¿Me explico? Claro. O sea, esa es la Argentina igualdad, esa es la herramienta que tenemos que dar. Es que Argentina te da la misma igualdad, porque las facultades son gratis. Lo que pasa es que está lleno de extranjeros que no pagan absolutamente nada y nosotros pagamos con nuestros impuestos esa educación, lamentablemente. Entonces, y nosotros los argentinos terminamos en una universidad privada, que eso es lo que no corresponde, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, Argentina tiene oportunidad. Lo que yo creo, coincido con lo que está diciendo este chico que es de Mendoza, que no tenemos cultura del trabajo, no le hemos, no hay, es decir, no hay la obligación de mandar a tu hijo a estudiar, porque en la primera se conforma con el plan, y bueno, y tiene hijos para poder seguir teniendo el plan, y etcétera, etcétera. Es decir, por ahí todavía en la escuela primaria los puedes rescatar, pero en la secundaria ya los perdiste. Eso lo hemos hablado mil veces. Concuerdo con vos, Patricia, y mirá, yo a los 15 años hice una marcha, no la hice yo, sino participé de la marcha que se le hizo a Menem por la educación privada o pública, porque Menem la quería privatizar, y yo estuve en esa marcha, ¿sí? Reclamando por la escuela pública. Yo soy un defensor de la escuela pública y de todo lo nacional, porque creo que todo tiene que funcionar bien dentro del país. Hoy celebro que Izarralde, que ayer lo hablábamos, Facu, está en un hospital público. Hoy lo tenés que aplaudir, más allá de si te puede gustar o no gustar la persona, el color político, pero se está atendiendo en un lugar público. El mismo lugar que él te brinda a vos como ciudadano, como vecino de Lomas. Bueno, me vengo a atender yo igual que ustedes, muchachos, yo soy igual que ustedes. Vivo en Puerto Madero, porque bueno, vivo en Puerto Madero, pero me atiendo en el lugar donde me corresponde en mi municipio. Y eso es valorable, esos ejemplos hay que resaltarla. Más allá de cualquier bandera política, tenemos que entender los argentinos, que es lo que decía Facu en la charla al principio, ¿no? No hay continuidad, que lo hablábamos la semana pasada, no hay continuidad. La continuidad es entender algo. Todos tenemos que luchar bajo la celeste y blanca. Después, el color de camiseta para el que salgas a jugar es otro tema, pero siempre tenés que pensar y realzar la bandera argentina. Es mi humilde opinión, ¿no? Nos iría mejor a todos. Totalmente. Hay una cosa que más allá de la bandera política, y creo que ya lo hemos charlado con vos también, hay cosas que son, a ver, yo creo que Facu debe tener el mismo pensamiento que yo. Yo tengo por encima de todas las cosas que la ética y el valor son por sobre todas las cosas. Entonces vos puedes vender la bandera argentina como te la vende hoy el Frente de Todos, pero con las políticas que ellos apuntan no me identifican a mí como creyente, como religioso o como una persona de la educación. Si yo tengo que velar por una marcha como la que ellas hacen para el feminismo, yo puedo apoyar el feminismo en ciertos puntos, pero no compartiendo una marcha con gente que se saca la ropa. Lo mismo con gente que va a apuntar al aborto como una solución para otro problema. O sea, esto es como nosotros decimos en el campo, es abrir un pozo para tapar otro. O sea, no hay solución. Hay cosas que... La famosa sábana corta. La famosa sábana corta, que ayer justo hablábamos con Facu, porque él tiene una nena, yo también tengo una nena más grande, entonces salió el tema del aborto, ¿no? Y hablábamos, y quedábamos como reculando, ¿no? Porque decía, en cierta manera, yo lo digo abiertamente, soy defensor de todas las vidas habidas y por haber. O sea, entiendo que hay que siempre respetar la vida, y concuerdo con vos, Juan, porque hay derechos que se están avasallando en querer poner una postura, ¿sí? A ver... No, es que yo creo que lo que está mal encaminada la discusión, porque yo creo que está fuera de discusión despenalizar la imagen de la mujer dentro de esta situación siempre y cuando el aborto sea de manera clandestina.
ese es el lugar, porque a ese aborto clandestino de la gente que no tiene posibilidades. Ahora, una chica que vive en Puerto Madero, como hablamos de Insaurralde, no va a ir a una curandera del barrio de Villa Azul a hacerse un aborto. No, no lo va a hacer. Sí, bueno, Entonces, pero como hablábamos Pasa ayer que- con Facu, otra cosa, discúlpame Facu, que lo que Sí. yo te decía ayer, otro tema era el problema de salud que después trae un aborto. Porque no es que me saco y ya está. Corre riesgo hasta la propia vida de la persona. O sea, no es una solución. Yo A ver, creo Patricia. yo creo lo siguiente, que somos hipócritas, que el aborto, como dice él, se hace en los Sí. extractos sociales con una buena higiene, con una asepsia, y se evitan las infecciones. Sí. Y uno ve en la guardia del hospital cuando llegan estas mujeres que se han puesto de todo tipo o han ido a lugares clandestinos y llegan ya moribundas. Entonces, esa es la hipocresía que noto en la sociedad, ¿no es cierto? Porque realmente estamos hablando de aborto, pero yo creo que lo que hay que hablar acá es de procedimientos, que el procedimiento de la persona que decide hacerse un aborto tenga las mismas posibilidades de la de la Puerto Madero, Recoleta, Palermo, a la de la Villa 31, Azul o lo que sea. Eso Seguro. es lo que yo creo. Seguro. Esa es No, seguro. mi convicción. Y eso Seguro. que eso apuesto a la vida, por supuesto. Sí, sí, Pero no, cuando hay una seguro. decisión de hacerse un aborto, que la hay, porque Sí. por X razones, por lo que sea, no hay que ser hipócrita, No. tiene que tener la misma posibilidad. Es uno de clase alta, clase media, clase baja, clase y De de hecho, la clase más humilde, porque de hecho, realmente Patricia, eso se disculpa. pierde, ahí está el De problema. hecho, yo concuerdo con vos, aparte de tener mi fe, mi creencia, yo concuerdo con vos, y yo siempre creo que se lo dije a Facu y se lo dije a Juan también, porque hemos tenido charlas aparte, y yo siempre digo que siempre se puede elegir. O sea, elegir siempre se puede elegir, pero todo pasa por la educación. Y Facundo nos estará mirando, que yo Sí, sé que eso puede es lo hablar que de te lo iba. que... Facu mira de lo que... estamos hablando de economía, pero esto también tiene No, que no, ver no, no, de la pero está muy economía. ligado. Está Pero todo... también tiene No, no, una Está muy parte ligado económica, porque porque todo hay tiene gente ligado. Exacto. todo que está gana ligado con la mucho economía. dinero con los abortos clandestinos. Esa es Sí, la verdad. sí, lo sé, Y, lo sé, y bueno, entonces lo ahí sé, está el aborto lo sé. clandestino y abortos Mirá, que los hacen pasar por otra un patología. anestesista, para que te des cuenta, un anestesista, Ah, con un ah, aborto gana lo que gana en un mes. tal Claro. cual. ¿Mm? Con un solo Y aborto, bueno, anestesiando un solo aborto, gana lo que gana en un mes. Y te lo digo por eso porque yo hablo con conocimiento de hecho, si no, no hablo. que lo que debería ocurrir es que el aborto, así como es una elección, ¿sí? Es una elección, tampoco debe ser presión para el resto que no lo quiere hacer. O sea, no tiene Exacto, por qué ser. no. claro. Pues escúchame, vos no te haces una vasectomía presionado, vos te haces No, una vasectomía porque estás consciente, totalmente de acuerdo, convencido. claro, ¿Entendés? Bueno, un aborto es exactamente lo mismo. Muchas veces exacto. te haces un aborto porque tenés, bueno, por X motivos, ya sea desde qué sé yo, presiones económicas, por miles de cosas, que uno no viene al caso porque es algo muy privado y muy personal. Seguro. Pero a lo que voy es que nadie te va a obligar a hacerlo. No, no, Eso no, es seguro, una elección seguro, como ser humano, ¿no? seguro, Tanto del hombre como de la mujer. Porque también seguramente. es cierto que cuando uno tiene un hijo o cuando uno va a concebir un hijo, la responsabilidad es de los dos, no de uno solo. No, Entonces seguro, acá la responsabilidad del aborto es de los dos, no de uno seguro. solo. Quedan 10 Ese minutos. es el tema. Quedan 10 minutos. Patri, no sé si Ok. yo te tengo de contacto, no te tengo de contacto, no sé. ¿Tenés mi número, Patricia? Que se A saque través, el contexto no te das económico. problema, de Facundo. O de Facundo, bueno. Porque yo siempre aprovecho y ya tengo una charla, si te animás, a hacer una charla sobre salud también, sobre salud pública. Ah, ya, ¿no? Después Ah, Facundo te va a ya está, explicar listo, por ya qué. está, ya me mandó por privado, ya sé quién sos, ya te ubiqué. Claro. Te No, conozco y después todo. Facundo te va a explicar por qué no. Dale, ningún problema. Ok. Perfecto. Bueno, Facu, si querés redondear. No, a ver, volviendo y dejando en claro la respuesta más puntualmente hacia Graciela y a lo que nos preocupa a todos, es que vamos a encontrar después del famoso levantamiento de la barrera de pandemia.
Algo estábamos hablando cuando nos reconectamos de vuelta, y que vamos a encontrar un estado de situación calamitoso, directamente, como dije antes, hoy por hoy el 65% de las pymes se encuentran cerradas, sin producción, sin acceso a un financiamiento. Vamos a encontrar un estado más presente, un estado en el cual va a tener que jugar fuerte y hacer partícipe de todo, Bien. pero un estado también que no va a tener dinero disponible para poder satisfacer a todos, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a encontrar. Por otro lado, ¿qué vamos a encontrar? La gran cantidad de gente sin trabajo, o sea, yo le calculo más o menos un 45% de la población activa sin trabajo, y eso es preocupante. Sí. Es preocupante porque todos los que estamos acá presentes, bueno, los que quedamos, salimos a la calle, caminamos en la calle y sabemos que cuando hay hambre, la inseguridad empieza a crecer, pero a valores exponenciales. De hecho, ya está ocurriendo eso. Exacto. Si querés, le echamos la culpa a los que salieron por el cuento del COVID, de la cárcel, bla, 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 pero es mentira, o sea, pero a eso esto se ya le van a sumar otros. tiempo. A eso se le van a sumar otros. Se le van a sumar otros, y creo que uno como padre de familia, si ven que tus hijos están llorando por hambre, no te importa nada y salís a la calle a buscarle el plato, o cualquier plato que le puedas conseguir. Entonces, esas son cosas que yo veo. Hago hincapié a lo que mencionaba Juan, de que volcarnos más al tema de la agricultura, volcarnos más a tener no sé, en un metro cuadrado una quintita, volcarnos más a vivir con lo nuestro, no tanto del prestado, o sea, no tanto del crédito. Ese es lo que observo, y a su vez le sumo que ninguno de nosotros sabe bien concretamente cuándo va a estar la vacuna disponible o cuándo va a haber un tratamiento fehaciente en el cual te diga, bueno, vos a partir de ahora tomate este medicamento que no te vas a contagiar, o mejor dicho, ya está expuesto lo que vos tenés que hacer para no contagiarte. Claro. ¿Sí? Sí. Pero lo que no está es, una vez contagiado, bueno, te dicen, bueno, macho, quédate ahí tirado en la cama 15 días y vemos qué onda, vemos qué pasa. Sí. También va a llevar que la vacuna el día de mañana volvamos a estar todo abrazado, todo en reuniones en lugares pequeños, chicos. Muchas veces yo me pongo un poco me hago la siguiente idea y hago este parámetro, o sea, ejemplifico de esta forma, digo, puta, cuando pasó lo de Cromañón, que era un lugar muy grande y todo lo otro, y hagamos mea culpa, y cuánto de todos nosotros fuimos a bailar a sucuchos, a sótanos chiquitos, que si se... Ahí... 15 días antes estuve en Cromañón, Facu. 15 días antes. Zafaste, vos encima con tu problema de pulmones. Sí, te puedo decir que con el calor que hacía ese día, no me quiero imaginar lo que sufrieron esos pibes. Fue terrible. No, por eso hago hincapié mucho en lo que somos siempre el pueblo argentino, o sea, la idiosincrasia argentina siempre es ser el adolescente, siempre ser el transgresor y ser el más vivo porque pasé la línea imaginaria amarilla o roja o el color que vos le quieras poner. Si no nos ponemos las pilas y empezar a pensar como una nación y como un proyecto de país, lamentablemente el futuro que veo va a ser bien oscuro, bien negro, y siempre vamos a ser una colonia. En su momento fuimos de España, después de Inglaterra, y ahora vamos a ser del Fondo Monetario, y el día de mañana, y capaz vamos a ser una colonia de alguna mega empresa a nivel internacional, o sea, tristemente eso es lo que yo observo y lo que veo. Después el día a día, y bueno, me da mucha tristeza ver que un 60% de la población no va a poder acceder a tener, digamos, está interconectado por internet o por el sistema que ustedes me digan de conexión. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura, no hay, en el país la infraestructura que hay se malgasta.
sea, él justo lo que estábamos hablando la otra vuelta con este chico Gustavo, Sí. él mencionaba la falta de agua potable y de cloaca, o sea, el 45% de la población no tiene acceso a esos, a algo tan básico que es el agua. Sí, o sea, hoy por hoy es la vida y la muerte, como decíamos la charla de la semana pasada. Es la vida y la muerte. O sea, Si no te puedes equinezar, el COVID avanza a pasos agigantados. sí, una tontería, o sea, la publicidad que aparece en la televisión es constantemente lavate las manos. Sí. Pero ¿con qué me voy a lavar las manos? A ver, Claro, con el agua que saco del pozo. con el canito que sale del pasillo de Villa Azul. Por nombrarte Saco algo, Villa ¿no? Azul, o sea, Por nombrarte un lugar. saco Villa Azul. Sí. Vamos a poner ejemplo una casa quinta en, no sé, en el conurbano. Parque Leluar. Parque Leluar. Cualquier lado, ponelo en cualquier lado. O sea, y esa persona está tomando agua de la napa, y Sí. la napa hoy, sacando que sea la cuarta o la quinta napa, está contaminada. O sea, Sí. Sí. Por lo que hablábamos antes con Juan del tema de la basura. Para algunos dicen, no, son obviedades. El tema de la basura, bueno, eso es otro tema preocupante. Y no solamente a nivel país, sino a nivel humanidad. ¿Qué hacemos con los desechos? O sea, Sí. hay distintos mecanismos de reciclaje, pero sinceramente, o sea, y yo hago mea culpa, muchas veces yo no pienso en reciclar nada, junto todo, tiro en la misma bolsa y ya está, o sea, pero hay que empezar con la educación a enfocarnos más a decir, bueno, loco, mira, Totalmente. busquemos soluciones, pero no es soluciones como siempre las queremos, que hacemos, chisteamos los dedos y ya están. O sea, eso también bajemos un poco las ansiedades como argentino y como país. No, hay que elaborarlas. La solución no es ahora, es a largo plazo, y a largo plazo significa 10 años, 15 años, generaciones y generaciones. Pero empecemos a dar el ejemplo a nosotros. Seguro. Eso, nosotros como adultos, sí, lo igual tenemos que dar y lo tenemos te voy a que decir algo, buscar. te voy a decir algo que ya los chicos lo traen más incorporado que nosotros. Eso te iba a decir. Los chicos lo traen más incorporado con nosotros, gracias a Dios. Entonces es un tema que si bien tenemos que apuntalar nosotros como padres, ¿no? Porque si no es como todo, si mi papá no lo hace, mi mamá no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer, porque entramos en la adolescencia y empezamos los problemas, pero los chicos vienen con un humanismo diferente al nuestro. Es como que de tanta injusticia que se vio, que se vivió, o las carencias que tuvo la sociedad en todos estos años, los chicos se rearmaron de alguna manera y empezaron a tirarse más a lo que es el humanismo, ¿no? En el pensar en el otro y todo eso. Así que bueno, quedan creo que 50 segundos, así que agradecerte, Facu, la buena onda. No, por favor, Patricia, Juan. Gracias, el otro muchacho. A todos ustedes por escuchar. Que dice Galaxy. No, la verdad que, a ver, la propuesta siempre es una. Después saltan otros temas que tienen que ver con la misma propuesta, y está bueno. Y lo más importante que lo que el otro día compartimos, ¿no, Facu? Es poder decir, podemos hablar, nos podemos escuchar y podemos llegar a enriquecernos todos, porque cada uno vive de manera diferente, pero podemos llegar a un buen puerto, escuchándonos y creciendo. Así que bueno, agradecerte, creo que 20 segundos, creo. Si querés cerrar, Facu. Bien mi lema, que yo no soy el dueño de la verdad y que siempre me gusta escuchar otras opiniones para sacar una idea en común y buscar una solución a todo. O sea, seguro. 10 segundos. Así que, bueno, gracias muchas por gracias. todo. Muchas gracias. Que tengan feliz Día del Padre para todos. Gracias igualmente. Saludos para todos los papás. Chao, chao.